Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video de Apex Legends Mobile. Claro que sí, claro que sí. Ok, primero que nada, sí, como lo están viendo en el título del video, esto no me lo estoy inventando, no es nada fuera de lo común. Por si tienen alguna que otra, pues, básicamente, pregunta o algo por el estilo, pues no es fake ni nada por el estilo. Básicamente es como lo están escuchando. Apex Legends Mobile está regalando el pase de batalla. Si te vas a las opciones de actualmente centro de temporada, te vas actualmente a tiempo limitado, tenés esto que tenemos por acá. Me voy a quitar la cámara solo para que lo visualicen. Y pues sencillamente dice gracias de parte del equipo y te dice juega una partida en cualquier modo y te dan 800 de oro del sindicato gratuito. Y lo pueden visualizar en pantalla de que esto oficialmente no es nada fake. Solo tenés que jugar una partida. Ustedes saben, yo les había comentado que en la última temporada, o sea, la última temporada, completamente se iba a regalar el pase de batalla. Y es lo que bueno, lo que te está pasando de alguna manera, ya te lo digo yo. Y pues sí, o sea, regalan el pase de batalla. Voy a ser sincero con ustedes. Y es que después de lo que habíamos comentado, y vamos a comprar el pase de batalla, obviamente porque este es el último pase de batalla que voy a tener actualmente en mis manos. Después de lo que habíamos comentado actualmente de pues Apex Legends, pues todo lo que pasó es tan random, loco. O sea, el CEO hablando de que Apex Legends Mobile completamente no es lo que ellos quieren, que van a relanzar el juego de una manera diferente, sin Tencent Games. Y es por cómo lo ha llevado Tencent Games. Y la culpa no es completamente toda de Tencent Games, como ustedes lo saben. Qué bonita que está esta bendita R99, loco. La verdad es que este pase de batalla para mí ha sido uno de los mejores en muchos aspectos posibles. Mucho más bonita que la que tengo actualmente el día de hoy, incluso en mi propio catálogo de skins. Incluso esta skin de Raid, me atrevo a decirle, este skin de Raid, que es eterna, está mucho más bonita, incluso 1000 veces más bonita que lo que es actualmente la skin que yo tengo eterna de Raid. Bueno, son cosas y aspectos posibles, porque, o sea, no digo que esta skin de Braid sea fea, pero esa también está muy bonita y eso que es del pase de batalla. Y yo lo había comentado, iban a dar el pase de batalla gratuito, y oficialmente lo dan, gratuitamente. Y esta es la última temporada, como ustedes saben. Ok, voy a recalcar algo muy importante. Y es que, siéndote sincero, Apex Legends Mobile, mucha gente dice que es un mal juego. Es un juego que ha fracasado. Yo te voy a decir, no, señores, estás muy mal. El juego es un excelente juego. Mire, que haya tenido una mala optimización no quiere decir de que el juego sencillamente sea malo. No, es un juego muy bueno. Un juego en el cual tenés que entrar en detalle de que es un juego de PC y de consola que llegó para dispositivos móviles con sus mismos mapas, con actualmente sus mismas leyendas y muchas cosas más que relativamente han sido muy buenas. Y es el dado caso de lo que pasa actualmente con Apex Legends Mobile. Yo voy a serte sincero, yo dejé de subir completamente Apex Legends Mobile porque la gente lo dejó de consumir. O sea, sencillamente, no porque lo dejé de jugar, no lo dejé de jugar, lo jugaba de vez en cuando de chill con mis compañeros. Eso sí, dejé el rankeo porque el rankeo de Apex es muy complicado, es muy complejo y te quita mucho tiempo. Entonces, para llegar a depredador te quita mucho tiempo. Al menos si quieres llegar a maestro te quita mucho tiempo, pero al menos un poquito más tranquilo. Hice sus 16 horas, básicamente, de directo en las primeras dos temporadas, subiendo a depredador. Es un rango muy complicado, no es para cualquiera, no es como llegar a leyenda en Call of Duty. Call of Duty me hace cualquier babosada llegar a leyenda, pero aquí en Apex no, o sea, no es cualquiera el que puede llegar a ese rango y es complejo en muchos aspectos posibles. Este juego tiene su grado de complejidad y es muy bueno, es un excelente juego. Salió este mapa, salió esta actualización, el rendimiento mejoró muchísimo en muchos aspectos posibles. Y ya te digo yo de que el juego sí, pues representa la calidad alta que hemos querido nosotros como actualmente consumidores. Muchos dirán, Destro, juego malo. No, es un juego hermoso. La comunidad no lo supo aprovechar. Ni tampoco los mismos desarrolladores, las cosas como son. Monetización exorbitante, más cara incluso que la de con Mobile por muchos aspectos posibles, que venimos asoleados con esa bendita monetización. Mala optimización al inicio de las temporadas, cosa que al día de hoy está un poquito mejor, mucho mejor. Pero la culpa la tiene actualmente Electronic Arts con Tencent Games, como lo llevaron actualmente. Porque, entonces decime por qué la Arena Breakout está siendo completamente un éxito. Es por el tema optimización, está muy bien optimizado y la gente lo está viendo y lo está probando y no hay muchas quejas del juego.
No me vas a decir que no tiene fanbase. Sí, es un juego nuevo, algo mediáticamente diferente. No es una IP conocida, básicamente es algo completamente diferente. Solo es un Escape from Tarkov para dispositivos móviles creado por Tencent Games, pero está siendo muy bien recibido. O sea que Apex Legends Mobile iba a ser todavía mucho más recibido y mucho mejor recibido si todo hubiera salido de buena manera. De esta manera nos enfocamos sencillamente en el aspecto en el que este juego que estamos viendo en pantalla es un juego de dispositivos móviles, el cual se tardó mucho en actualizarse y optimizarse para muchos dispositivos. Obviamente prometieron de que el juego iba a salir completamente sin bugs, pero en su soft launch el juego iba muy bien, tenía sus bugs, pero iba bien, iba muy bien. Fue cuando salió el juego lanzamiento global que oficialmente el juego tuvo sus primeras fallas y perdió mucha gente en los primeros pasos de la primera temporada. Estamos hablando de las primeras semanas. En un mes ya se había perdido mucha gente y mucho feedback se había perdido básicamente porque había muchos bots, demasiados bots, y ya te lo digo yo, de que no me vas a decir de que las lobbies de Apex no aguantan personas reales, sino decime por qué diablos las lobbies que yo hice en privadas de gente real iban muy bien. No estaban saturadas, no había bajones de FPS. Mi compañero que estaba jugando en un Xiaomi Mi 9T Pro, que básicamente es un dispositivo de 2018, si no estoy mal, le iba súper bien. Es lo que te digo, es relativo. O sea, es algo que hay que tener muy en cuenta con lo que está pasando actualmente con Apex Legends Mobile. Lamentablemente lo van a cerrar. Eso ya se sabe. No hay manera, no hay de dónde agarrar esto, ya te lo digo. Y es muy, pero que muy trágico. O sea, ¿por dónde lo agarras? O sea, también te lo digo, ¿por dónde lo agarras? Es Apex Legends Mobile que lo van a terminar cerrando. Regalaron el pase de batalla ahorita. Regalaron los 800 de oro del sindicato. Era lo que me esperaba, lo hicieron. ¿Cuál es el único problema? No van a reembolsar las cosas. Y hay mucha gente, y hablo por toda la gente, a mí me vale madres, porque pues yo sé que no me van a reembolsar, pero yo gasté mucho y conozco gente que ha gastado 1000 veces más. Y pues no va a haber reembolso. O sea, Electronic Arts, yo sé que tenga tal dinero y todo, pero este juego no, perdón, ni siquiera ha llegado a un año y no va a reembolsar, no vas a hacer nada por mejorar completamente ese aspecto posible. Y te voy a decir algo, si se relanza el juego, Electronic Arts, que a mí nunca me contestaste, me contestan mal cuando son mobile, me contestan mal los desarrolladores de Warzone Mobile, hasta por privado, hijos de su madre, Electronic Arts, por favor, Electronic Arts, hacer reembolso. Si no, ¿cómo diablos la gente va a volver a confiar en ti en juegos de dispositivos móviles? Eso quiere decir que todos tus benditos juegos de dispositivos móviles van a terminar muriendo, a excepción de FIFA Mobile, porque FIFA Mobile, pues, a todo el mundo le meten a ahí las microtransacciones como puedan. Pues FIFA es su minita de oro, estamos de acuerdo. Pero, por favor, Electronic Arts, hacer reembolso. Deberías de estar haciendo reembolso. Y es que todo el mundo se enoja y dice, bueno, regalan el pase de batalla y los reembolsos. Electronic Arts, los reembolsos. Si vas a eliminar un juego que ni siquiera te llega al año, porque si no estoy mal, el aniversario de Apex Legends Mobile es en mayo. Y va a cerrarse antes el juego. Creo que si no estoy mal al principio de mayo. Se cierra el juego. Y el juego a la segunda semana de mayo fue cuando salió global, si no estoy mal. Porque por estas fechas, actualmente, el juego tal, y no estoy inventando nada, básicamente esto lo estoy diciendo porque es así. Por estas fechas se estaba ya probando la beta en soft launch, ya por estas fechas. Y me vas a decir a mí, Electronic Arts, no vas a dar reembolso. Ok, aunque saques un juego, sabes que va a fracasar. No porque el juego sea malo, por si en dado caso lo es. Sencillamente va a fracasar porque ya ninguna persona, peor los latinos como somos nosotros de desconfiados, somos una cantidad de gente brutalmente que apoya completamente los juegos de dispositivos móviles. Incluso nos consideramos como una de las comunidades que más apoya completamente este tipo de juegos, contenido y demás. Ya no va a confiar en ti, ya no va a querer gastar. En dado caso pasa esto. Es que no, así no son las cosas y no se pueden arreglar de esta manera. Y lamentablemente te lo digo, o sea, si esto sigue así, vamos a tener un muy mal camino por parte actualmente de Electronic Arts. Todo depende de cómo lo logren llevar. Bueno, regalaron 800 de oro al sindicato. Es decir, muchos. ¿Para qué jugarlo? Para despedirlo. Para despedir un buen juego. Las cosas como son así. El Battlefield Mobile no es para despedir un buen juego, solo es para probarlo. El video que hice anteriormente. Aquí el Apex es básicamente para despedirlo porque para mí es un excelente juego. No sé, le tengo demasiado cariño, le tengo a este pinche juego. O sea, me dio tantas diversiones, frustraciones, enojos y molestias.
Lo digo por el sistema competitivo, el sistema de Ranked. Fue cuando conocí a varios creadores también de contenido gracias a este juegazo. E incluso pude conversar con muchos creadores de contenido que al día de hoy los considero pedazos de creadores de contenido y pues amigos incluso. Y pues no sé, o sea, este juego es hermoso y vale la pena. Lamentablemente, y lo digo así, muy lamentablemente, va a cerrar de la manera más trágica posible. No, no se lo merece. No se lo merece para nada. Y espero de que o Electronic Arts haga reembolso o de alguna manera, milagrosamente, no lo terminen cerrando y reembolsen e inicien desde cero y hagan el relanzamiento, o Tencent comprando la IP, o Electronic Arts haciendo reembolso, haciendo un relanzamiento, y aquí nadie sale perdido. Las cosas como son. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video. Espero te haya gustado, cómprate el pase, juega una partida, disfrútalo mientras puedas, y pues graba unas cuantas partidas para que las tenga guardaditas. Y recuerdes, tenía esas skins, ese fue el último pase de batalla que me compré. Y todo por cosas. Pero en fin, ¿regalaron el pase? Sí, lo regalaron. Y pues disfrútalo, es lo más importante. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.